Hola, mi nombre es Sonia Espitaleta, ingeniera química de profesión, ambiental de corazón, más conocida en el mundo de las redes como Sony Link. Aquí nos divertiremos hablando de emprendimientos, de situaciones actuales ambientales, pero principalmente aprenderemos mutuamente a darle más relevancia a la madre tierra. ¿Se animan? Sean todos, todas y todes bienvenidos a esto, Pachamama Power Podcast. Respirar es algo tan cotidiano, tan automático y tan vital, pero que nunca nos hemos preguntado qué es lo que estamos respirando realmente. En medio del tráfico, de los incendios forestales, de la expansión urbana, el aire que nos rodea se ha convertido en un espejo invisible de cómo vivimos y de cómo nos cuidamos o nos descuidamos en nuestro entorno. En este nuevo episodio de Pachamama Power nos sumergimos en el aire que compartimos todos, en nuestras ciudades, en nuestros hogares, en nuestros cuerpos. Vamos a entender qué es lo que contamina, cómo se mide, cómo lo podemos hacer para proteger nuestra salud y la del planeta. Hoy nos acompaña uno de los mayores expertos del tema en Colombia, un científico que ha dedicado su vida a estudiar el aire que respiramos. Nuestro invitado es Néstor Rojas, ingeniero químico de la Universidad Nacional, PhD de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Leeds en Reino Unido. Es profesor titular de la Universidad Nacional, director del Grupo de Investigación en Calidad del Aire y fundador del Congreso Colombiano de Calidad del Aire y Salud Pública. Su trabajo ha sido fundamental para entender de dónde vienen las emisiones, cómo nos afectan y qué medidas necesitamos para mejorar la calidad del aire en nuestras vidas. Y dato curioso, fue profesor mío en mi carrera. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Sonia. Es un placer estar aquí contigo. ¿Cómo podríamos explicarle de manera sencilla a todos nuestros oyentes qué es la calidad del aire y por qué debería importarnos a todos más allá de los indicadores o de los tecnicismos? Bueno, primero que todo, reflexionemos en el hecho de que nosotros tenemos que respirar todo el tiempo. Realmente, si uno trata de estar un rato sin respirar, pues no va a durar más de algunos minutos. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender, que respiramos aire todo el tiempo. Entonces, la calidad de ese aire nos tiene que importar. Así como cuando uno tiene un vaso de agua, por ejemplo, si ve que el agua tiene algún color, alguna coloración o huele feo, pues entonces uno va a tender a no tomarse esa agua, ¿cierto? Asimismo, uno debería estar pendiente de cómo está el aire que respira. Lo que pasa es que es mucho más complicado porque la mayor parte de las sustancias o de los contaminantes del aire no se ven, no son visibles. Entonces, por eso es mucho más difícil juzgar si la calidad del aire que estamos respirando es buena o mala. A excepción de cuando hay algún olor fuerte o realmente hay un montón de humo, entonces ahí uno como que va a tener un poco más de cuidado, pero en el día a día, en minuto a minuto de todos los días, es difícil y además casi que incontrolable esa calidad del aire que respiramos. Entonces, ¿qué entendemos por calidad del aire? Básicamente la característica de tener un aire limpio, un aire sin contaminación. Entre menos contaminación haya, más alta es la calidad del aire. Y entre más contaminación haya, más baja la calidad del aire. Entonces son como inversos. Entonces aquí vamos a hablar en algunos momentos de calidad del aire, entendiendo que si hay más calidad del aire es porque hay menos contaminación. Y en otros momentos vamos a hablar de contaminación como tal, contaminación del aire. ¿Cuáles son entonces las sustancias que contaminan nuestro aire usualmente? Puede haber algunas sustancias que son gaseosas y otras que son más bien sólidas o líquidas. Y recordemos que el aire es una mezcla de gases. Los gases que están en mayor proporción allí son el oxígeno y el nitrógeno. El nitrógeno hace la mayor parte, casi el 80%, y el oxígeno casi el otro 20%, o más del otro 20%. Y hay algunas pequeñas cantidades de otros gases que naturalmente hacen parte de ese aire. Y
en proporciones, en concentraciones minúsculas, aparecen otros gases que vienen de diferentes fuentes. Muchas de ellas son naturales y otras las generamos nosotros. Entonces, esas otras sustancias, puede que haya muchas de ellas que no nos hacen ningún daño, pero hay otras que sí empiezan a afectarnos a la salud. Y esos son los que consideramos contaminantes del aire. Hay una gran variedad de contaminantes. Como les mencionaba, algunos de ellos son, o muchos de ellos son gases y otros están en forma de líquidos o sólidos. Y esos que están en forma líquida o sólida, para que estén ahí suspendidos en el aire, es porque tienen un tamaño muy, muy finito. Entonces uno se puede imaginar que son como el polvo, son partículas de polvo, pero un polvo sumamente fino que nosotros no alcanzamos a ver a simple vista. Para poder ver esos contaminantes, pues necesitamos tener o una visión, por ejemplo, de la atmósfera desde la montaña hacia el horizonte, y si uno ve cierto color de la atmósfera, digamos que no se ve el cielo azul, sino que se ve como pardo o como sucio, de cierta manera, como una especie de nata marrón, pues entonces puede pensar que hay alguna sustancia ahí que está cambiando el color del aire, y así es. Entonces, cuando hay muy, muy alta concentración de partículas, por ejemplo, entonces hay una coloración marrón de la atmósfera, o cuando hay alta concentración de algunos óxidos de nitrógeno, también se ve esa tonalidad un poco parda. Pero así, si uno lo ve a corta distancia, pues realmente no alcanza a percibir ese tipo de contaminación. Y la otra forma, pues, es tomar muestras de esas partículas que hay en el aire, por ejemplo, en un filtro, y después llevar ese filtro, bueno, si uno las captura en un filtro, entonces ya ve que el filtro va a tomar una coloración, ¿cierto? Puede ser café, incluso negra, porque en las ciudades tiende a haber muchas partículas que le dan tonalidad negra a esa muestra filtrada. Y también puede uno verlas al microscopio para ver qué forma tienen. Y allí entonces se encuentran diversidad de partículas de muchas formas, de muchos tamaños, desde unas sumamente finas que apenas miden algunos nanómetros, y otras que van a medir hasta unas decenas de micras o de micrómetros. Estamos hablando de tamaños muy, muy pequeños de esas partículas que nos contaminan el aire. Profe, en Bogotá y en otras ciudades de Colombia, ese polvillo, ese material particulado que nosotros decimos en la parte científica, es una de las principales amenazas para la salud. ¿De dónde viene principalmente esa contaminación y cómo se ha transformado en los últimos años? Sí, es muy buena pregunta. Ese es el contaminante más complejo que hay en la atmósfera, porque viene de muchísimas fuentes. Por ejemplo, una bocanada, una cantidad de polvo que se resuspenda, por ejemplo, por el viento, en una zona que tenga mucho polvo, que sea muy árida y que esté muy seca. Entonces, normalmente una bocanada de viento de cierta velocidad va a suspender un montón de partículas. Uno lo puede notar, ¿cierto? En algunos lugares uno ha visto ese tipo de fenómenos donde el viento levanta un montón de polvo. Parte de ese polvo cae en el tamaño de las partículas que permanecen suspendidas por mucho tiempo en el aire. Y por mucho tiempo quiero decir desde algunas horas hasta muchos días, y hay algunas partículas que prácticamente siempre están suspendidas, prácticamente no caen, no se sedimentan hacia el suelo. Entonces, esa es una fuente, la suspensión de polvo. Es una fuente en buena parte natural, ¿cierto? En sitios áridos, pero también puede estar solamente en ambientes urbanos. En las ciudades tenemos que, por ejemplo, en el caso de Bogotá, hay algo de polvo, por ejemplo, por construcción, ¿cierto? De edificios. Y también tenemos una montaña que tiene algunos suelos que con la lluvia, pues pierden algo de materia, ¿cierto?
la lluvia arrastra buena parte de esa materia, de tierra, de polvo, etc. Y luego cuando ya se seca esa agua de lluvia, entonces quedan esas partículas de polvo sobre el pavimento, sobre el pasto, etcétera, etcétera. Cuando ya tenemos aire seco y hay alguna perturbación de las calles por los carros o las motos o uno simplemente caminando o algunos otros procesos, el viento incluso, entonces esas partículas vuelven a suspenderse en el aire. Y esa puede ser una fuente importante de algunas de esas partículas. Pero hay muchas otras partículas que tienen otro tipo de origen, que no es un origen mecánico como el que estamos describiendo, sino que ya tiene que ver con procesos industriales, ¿sí? El trabajo con metales, por ejemplo, perdón, en fundiciones, que liberan una buena parte de ese material particulado o liberan vapores que después se condensan en la atmósfera y forman gotitas y se pueden depositar incluso sobre otras partículas sólidas, etc. O también la fuente, digamos que más comúnmente pensamos cuando hablamos de contaminación, que es la combustión. Y la combustión de diferentes tipos de combustible produce también este tipo de partículas. Incluso la combustión de gas natural, que uno pensaría, bueno, el gas se quema fácilmente y demás, puede generar este tipo de partículas y la genera, de hecho, en buen número y en buena cantidad. De la quema de gas natural, de gasolina, del combustible diésel o como le llamamos aquí en Colombia ACPM, la combustión de queroseno, el combustible de aviación, combustible de leña, de carbón, toda la combustión de esos combustibles nos produce partículas. Nosotros en muchas de esas fuentes podemos ver una generación de humo. Ese humo está formado por ese tipo de partículas. Incluso fuentes donde uno no vea humo, de todas maneras va a emitir una cantidad de partículas. Y son muy finas, son sumamente finas y por eso podemos respirarlas tan fácilmente. Esa es una de las fuentes más importantes y además porque se generan compuestos que tienen una toxicidad importante. De manera que cuando ingresan a nuestro organismo pueden empezar a generar reacciones que afectan nuestra salud. ¿Sí? Y hay una cosa muy interesante aquí que empezamos a mirar con respecto a los efectos sobre la salud de estas partículas, así como sucede también con algunos contaminantes gaseosos. Y es que las partículas pueden ingresar y empezar a interactuar con los tejidos y las células de nuestras vías respiratorias. Desde el momento que entran, pueden interactuar con los tejidos de las vías respiratorias. Eso, por ejemplo, causa malestar, ¿cierto? Piquiña, puede haber alguna inflamación, irritación de las vías respiratorias, empezando por las superiores y luego por las inferiores, las que ya están más cerca de los pulmones, ¿cierto? Y algunas de ellas van a ir depositándose a lo largo de las vías respiratorias y otras van a llegar hasta lo profundo, hasta las vías respiratorias más profundas, que son pues los bronquios, los bronquiolos e incluso hasta los alvéolos en los pulmones. Y esa interacción con esas células alveolares, con esos tejidos, es similar a la que tiene el oxígeno, ¿cierto? Algunas de esas partículas entonces van a entrar al torrente sanguíneo. Así como el oxígeno empieza a llegar a la sangre, algunos de estos contaminantes y partículas llegan también al torrente sanguíneo. Entonces ahí empieza otro tipo de interacción y de efectos. Entonces habíamos mencionado que podían irritar e inflamar las vías respiratorias, esos tejidos respiratorios, pero cuando entran al torrente sanguíneo, entonces allí empiezan a causar efectos en cualquier órgano del cuerpo humano. Entonces hay afectaciones, se han comprobado que esas partículas generan afectaciones a las vías del sistema circulatorio sanguíneo, las arterias, por ejemplo, al corazón mismo. Hay
dentro de las segundas enfermedades que son generadas o promovidas o exacerbadas por la contaminación del aire están las enfermedades cardiovasculares. Y luego, como la sangre llega a todo el cuerpo, entonces puede empezar a generar problemas en cualquier órgano del cuerpo. Entonces hay afectaciones en el sistema nervioso, por ejemplo. Se ha comprobado que algunas de estas partículas pueden generar problemas neuronales o neurodegenerativos incluso, ¿sí? Problemas también en los riñones, incluso problemas en el sistema reproductivo, menor calidad de esperma, por ejemplo. Entonces, ahí ya la variedad de efectos sobre la salud de esta contaminación y sobre todo la contaminación por partículas es muy diversa, muy amplia y puede actuar sobre cualquier persona. Claro, hay algunas personas que son más sensibles, ¿no?, que otras. Y dentro de esa población más sensible, las que más preocupan en general son los niños menores de 5 años, porque especialmente porque su sistema todavía está en formación, está inmaduro, todavía no se protege tan bien, digamos. Y entonces allí hay mucha sensibilidad. Y también los ancianos, las personas mayores, los adultos mayores, también son más sensibles a esa contaminación. También preocupa un poco los efectos sobre las mujeres embarazadas y las personas que de alguna manera tienen alguna condición, ¿no?, tanto respiratoria como cardiovascular y otras también. Entonces los efectos allí son de todo tipo. Profe, ¿qué tan fácil es determinar precisamente que alguna de las enfermedades o de alguna de las afecciones que nos acabas de mencionar es producto de material particulado o de la calidad del aire que están respirando estas personas? Esa es una excelente pregunta, Sonia, y no es fácil de responder. Siempre es complicado. Por ejemplo, el caso a caso, de persona a persona, es bien difícil de establecer por un médico, por ejemplo, porque el médico pues ve unos síntomas, pero esos síntomas pueden ser comunes entre diversos tipos de afectación y algunos de esos síntomas pueden ser causados, por ejemplo, por virus o por bacterias o, en el caso que estamos hablando, por la contaminación, pero para un médico es difícil verlo persona a persona. Entonces, normalmente lo que se ha establecido, la evidencia que se ha establecido, ha sido porque se han empezado a hacer estudios poblacionales. La epidemiología es la que ha generado la mayor parte de estas evidencias que nos han servido para establecer si una población que está sujeta a una alta contaminación, cómo responde con respecto a una población que está expuesta a una baja contaminación. Entonces, desde hace varias décadas, algunos científicos empezaron a hacer ese tipo de estudios poblacionales o epidemiológicos, en donde comparaban poblaciones, ciudades, con diferentes tipos de contaminación, diferentes niveles de contaminación por material particulado, en este caso, y veían qué tanta gente se enfermaba o se moría, es decir, veían las tasas de morbilidad de enfermedades o las tasas de mortalidad. Y las tasas de mortalidad fueron las primeras que empezaron a generar como esa evidencia y esa alerta, porque era evidente que las ciudades donde había mayor contaminación tenían unas tasas de mortalidad más altas, ¿sí? Y allí no se veía inicialmente las causas directas de esa mortalidad, sino simplemente la mortalidad por todas las causas era más alta en sitios con alta contaminación por material particulado. Profe, precisamente en esos reportes de salud, de calidad del aire, hay un tema que nos preocupa mucho y que lo hablábamos, es el tema de las emisiones del motor diésel o ACPM y el impacto que es el transporte diario tiene en la calidad del aire, pero también en la salud pública. ¿Qué tan grave sigue siendo este problema hoy y qué políticas o tecnologías
podrían marcar una diferencia real y que realmente disminuya esas muertes, digamos, por la afectación a la calidad del aire, pero también en esos índices de material particulado, en esos índices de toxicología. ¿Qué le hace falta a Colombia o al mundo entero para que precisamente podamos avanzar en tener unas ciudades mucho más respirables? Y este es un tema muy importante el que tú tratas, porque de los ambientes que generan más exposición a los contaminantes está el del transporte. Las vías con alto tráfico, las paraderos de bus, estaciones de bus, incluso en otras ciudades donde tienen sistemas de metro y demás, pues también se ha visto que hay alta contaminación dentro de esas estaciones por diversas causas, ¿no? Entonces, en el caso del transporte que está basado en combustibles fósiles, gasolina y especialmente el diésel, que genera mucha partícula, tiende a generar mucha partícula, pues entonces los transeúntes, los usuarios de ese sistema de transporte están expuestos a una mayor concentración, mucha mayor concentración, de la que encontramos ya, digamos, alejados de esas avenidas y autopistas. Entonces sí, son nosotros los llamamos microambientes de transporte, ¿no? Porque entonces son ambientes donde se concentra mucho esa alta concentración de contaminantes. Pero pues es también por donde nosotros nos movemos, tanto en los vehículos, en los buses, en los vehículos particulares, en las motocicletas e incluso en las bicicletas, porque nuestras ciclorrutas normalmente están construidas también al lado de las avenidas más importantes, pues estamos expuestos a altas concentraciones de contaminantes. Entonces sí, mientras nosotros sigamos utilizando ese tipo de combustibles, pues sabemos que vamos a tener una alta exposición a contaminación. Lo que puede ayudar un poco, hay una medida inicial de mitigación de esa contaminación, que es usar mejores tecnologías. Es decir, tecnologías que utilicen de manera más eficiente y menos contaminante, o más limpia, si se quiere, esos mismos combustibles. Entonces, de eso se ha tratado durante mucho tiempo el avance tecnológico para controlar las emisiones. Desde hace como unos 50 años más o menos, se ha trabajado mucho por reducir la contaminación de los vehículos a gasolina a través de una tecnología que ha sido muy exitosa realmente, que es la de los convertidores catalíticos. Entonces allí realmente son muy buenas tecnologías de control de emisiones, y los vehículos de gasolina que tenemos actualmente tienen unas emisiones pues bastante bajas en general, pero se han enfocado en los gases. Las emisiones de partículas es otra cosa, y que pues son uno de los contaminantes o el contaminante más preocupante. Entonces, en ese caso también hay que evolucionar en los vehículos a gasolina para tener unas tecnologías que permitan ese control de partículas. ¿Sí? Eso es si quisiéramos seguir por ese camino de uso de combustibles fósiles en el transporte. Por el caso del diésel, la situación, también se han desarrollado tecnologías, pero ha sido mucho más complicado. Tener un motor diésel o un vehículo a diésel de muy bajas emisiones es posible, y están rodando buses con ese tipo de tecnología, pero su mantenimiento y su operación debe ser muy cuidadosa, muy exigente, muy rigurosa para evitar realmente que las emisiones se generen y se sigan controlando. Entonces allí hay una exigencia mucho mayor, ¿sí? Porque el diésel como tal tiende a formar muchas partículas, entonces, y controlarlas no es tan fácil como controlar las emisiones gaseosas en los vehículos a gasolina, ¿sí? Entonces se necesita algo que se llama filtro de partículas,
¿sí? O trampa de partículas, como les llamaron en algún momento, que retengan esas partículas y las eliminen llevándolas a la fase gaseosa, las quemen básicamente, las terminen de quemar. Pero nos quedaría todavía una tarea muy importante por hacer en nuestras ciudades. Todavía nos queda una tarea muy, muy importante. Una es otro tipo de vehículos. Las ciudades de Medellín y Bogotá han trabajado muchísimo en el transporte público, pero hay otra flota que prácticamente no se le ha hecho nada. La flota del transporte escolar, primero. Uno ve que esos buses humeantes ahora son básicamente los del transporte escolar, transporte de turismo, ¿cierto? Que todavía están utilizando buses pues, viejos y sin tecnologías de control de emisiones. Entonces, y es donde van nuestros niños al colegio. Entonces es una población que hay que proteger, debería ser la prioridad. Entonces, deberíamos tener un plan de electrificación de buses escolares, urgentísimo, urgentísimo. En otros países están trabajando en ese sentido muy fuertemente porque es la población que debemos cuidar, ¿no? Y es que principalmente, por ejemplo, nosotros aquí en Bogotá, vemos hay muchas motos, pero uno se desplaza a otros lados de Colombia y son muchísimas más, ¿no? Donde los cascos urbanos no son tan grandes, la mayoría de personas tienen una moto para trabajar, efectivamente les sirve de su día a día y va en aumento, pero no hay unos incentivos precisamente para un cambio de flota, un cambio de efectivamente unos incentivos para que haya un cambio de conciencia y no tengamos estas motos viejas, contaminantes, sino que ya tengamos otro tipo de motos que también hay eléctricas, pero que todavía nos hace falta mucho en el país. La siguiente pregunta, profe, es porque más o menos 2 años, 3 años, hubo una alerta gigante en el IVOCA. IVOCA es, digamos, la plataforma de monitoreo que tiene Bogotá para todo lo que tiene que ver con el material particulado en todas las localidades. Y habían algunos que se prendían y se apagaban y estaban emitiendo una alerta importante. Y esto se debía a unos incendios forestales en nuestro vecino país, Venezuela. Y quiero preguntarte, profe, ¿cómo esos incendios forestales, cómo ayuda a que estas zonas se vean y esas mediciones locales afecten como tal la calidad del aire a kilómetros y a kilómetros de aquí de Bogotá? Sí, Sonia, esa ha sido una situación que nos ha afectado de hecho durante mucho tiempo. Normalmente lo que sucede allí es que en las épocas más secas del año, que usualmente son los meses desde enero, febrero, marzo, un poquito de abril también, hay por supuesto mayor oportunidad, más probabilidad de que haya incendios, ¿cierto? Porque hay más vegetación seca y la radiación solar, en fin, y es más fácil que se generen ese tipo de incendios, ¿no? También, por supuesto, allí entran a contar algunas prácticas agrícolas y otras que terminan en ese tipo de fenómenos, ¿no? Entonces, aunque esos incendios ocurren mucho en la Orinoquia, tanto en Venezuela como en Colombia, en esa época del año es muy fuerte, se generan muchos, muchos incendios. Eh, También ocurre que los vientos que están soplando en ese momento sean del nororiente hacia el suroccidente, hacia el Ecuador, básicamente. Entonces, transportan humo generado por esos incendios hacia la cordillera oriental, hacia el centro del país. Y por eso nos llegan esas altas concentraciones de contaminantes, tanto de material particulado como otros, incluso ozono promovido por esas emisiones de los incendios. Y se suman a las que ya tiene la ciudad, que son bastante altas ya, y sobrepasan entonces los límites establecidos pues, por las normas y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, por supuesto. Entonces, allí es donde se generan esas alertas. Las alertas suelen suceder entonces en esa época seca con influencia de incendios de la Orinoquia. Y eso no solo se da, en Bogotá lo registramos muy fácilmente porque tenemos la red de monitoreo de calidad del aire y en otras ciudades pues también lo pueden detectar, pero en muchas poblaciones
sufren el efecto, pero no se enteran, digamos, nadie les hace una alerta porque no la miden. Puede que empiecen incluso a sentir los efectos algunas personas, pero no se hace algo visible, ¿no? Porque no se está midiendo. En Cúcuta, por ejemplo, tuvieron unos episodios muy, muy altos y los tienen con cierta frecuencia, prácticamente al mismo tiempo que los vemos aquí en Bogotá, pero hace falta más monitoreo allá y en otras ciudades importantes, en Bucaramanga, en fin, en Tunja. Entonces hace falta más verlo, visibilizarlo. Hay algunos profesionales, algunos investigadores que han insistido fuertemente en que es necesario tener una política de gestión de los fuegos, gestión de los incendios en esos territorios, precisamente para evitar este tipo de impacto. Imagínense que como si aquí sentimos el impacto y nos genera una alerta, ¿cómo será el impacto en las poblaciones que son más cercanas a donde ocurren esos incendios? Debe ser terrible, que son poblaciones muy pequeñitas, marginadas, porque pues, no, están en territorios pues muy poco densos, pero también muy poco visibles, ¿cierto? En el país. Y aunque ellos lo sientan y aunque se quejen incluso, pues aquí realmente no nos vamos a dar cuenta. Entonces, donde está el gobierno poderoso, pues no tiene ni idea de lo que pasa allá, ¿sí? Sé que ha habido algunas manifestaciones de esos municipios, de algunos municipios de la Orinoquia, por ejemplo, en épocas de incendios, y se han tratado un poco en la unidad de gestión de riesgos para ver qué se hace en ese momento, qué se puede hacer, pero realmente no hay una política nacional para responder y para gestionar esos incendios. Entonces hace mucha falta. La profesora Dolores Armenteras, por ejemplo, que trabaja en el tema de incendios, ha insistido muchísimo hasta el cansancio, pues, para que el gobierno nacional realmente empiece a gestionar mejor esos incendios, esos fuegos. Hay mecanismos, hay técnicas, hay medidas que pueden ser tomadas para gestionar los incendios y evitar que generen sobre todo tal magnitud, ¿no? De problemáticas tanto locales como las que nos llegan hasta acá. Pero sí, ahí falta trabajar muchísimo. Ya en los incendios más locales, pues entonces los gobiernos, tanto distrital como el de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, deben trabajar para que en las inmediaciones de los municipios de estas jurisdicciones y pues en Bogotá se manejen también, ¿no? Se eviten, como el que ocurrió en el Cerro del Cable y en los cerros de Bogotá, pues eso también hay que manejarlo, aprender a prevenirlo sobre todo, ¿no? Tratar de evitar que sucedan justo en el momento en donde peor calidad del aire tenemos. Entonces, sí, ahí hay mucho trabajo por hacer. Se necesita más conocer mejor el problema primero y también tener herramientas para prevenirlo. ¿Sí? Predecir un poco más las condiciones en las que se van a dar, las que se podrían dar incendios, para tomar acciones que los eviten, ¿no? Y allí incluso Pues también construir algunos sistemas contra incendios, es decir, cortafuegos y otro tipo de medidas que en otros lugares han funcionado para evitar que los incendios se propaguen hacia sitios donde no los queremos, ¿no? principalmente, pues, reforestar con especies nativas, porque es que nos estamos llenando de pinos, por ejemplo, que Sí. es súper combustible. Y Bogotá tiene un déficit de 1,500,000, 1,200,000, perdón, 1,200,000 de árboles que nos ayuden a captar precisamente ese contaminante, pero también nos ayuda a mejorar nuestra calidad del aire. Finalmente, profe, mirando hacia el futuro, ¿cómo te imaginas a Colombia con un aire limpio? Bueno, primero que todo, digamos que la mayoría de los estudios que nosotros hemos hecho, nuestro foco de trabajo ha sido el ambiente urbano, ¿no? Entonces, básicamente y es donde más se concentra la gente, donde más impacto puede llegar a tener la contaminación del aire, ¿no? Entonces, centrándonos en esa parte urbana, yo lo que me imagino es una ciudad con mucha movilidad activa, con una reestructuración de nuestras avenidas un poco, nuestra conectividad para que sea mucho más fácil y más seguro desplazarse en bicicleta, en patineta eléctrica o bicicleta eléctrica, en fin. Eh, Ojalá rodeados o cercados por vegetación, ¿cierto? Entonces digamos que unas ciclorrutas mucho más verdes,
más, más amigables también, que no tenga uno que estar andando, por ejemplo, subiendo y bajando andenes. Es un reto, digamos, para la gente que tiene, que quiere usar las ciclorrutas en Bogotá. Es mucho más amigables, más fáciles, que las pueda transitar una persona, por ejemplo, de un adulto mayor en un vehículo eléctrico o un niño en su bicicleta. Algo mucho más amigable para que la gente quiera usar más la bicicleta. Bogotá es una ciudad muy ciclista, pero hace falta que sea más amigable con el ciclista, ¿sí? A pesar de que la ciudad ha invertido mucho en infraestructura para las bicicletas, falta mejorar esa calidad de la infraestructura para que sea mucho más amigable. Pero yo me la imagino con ciclorrutas mucho más verdes, sobre todo, ¿no? Que estén protegidas por la vegetación también, más silenciosas, ¿sí? La ciudad es muy ruidosa y eso hace parte también un poco del problema junto con la contaminación del aire. Eh, Ciudades con sistemas de transporte público mucho más desarrollados, ¿no? Por supuesto, más metro, más tranvía, con menos motocicletas definitivamente y menos vehículos particulares, especialmente aquellos que están movidos por combustibles fósiles. Entonces, así me la imagino yo, con mucho más amigable para la micromovilidad y para la movilidad activa, eh, pero también con mejor calidad de transporte público para que la gente tenga esa opción de transporte rápido, con mejores sistemas y que tengamos muchos menos vehículos en las vías. Así me la imagino yo. Bien, y Profe, Colombia, sí, en la ruralidad, entonces ya fuera de las ciudades, eh, sí necesitaríamos entonces, eh, con un país con mejor gestión de esos incendios, mejor gestión de residuos, porque fíjate que hay un problema de calidad del aire, de contaminación del aire en las zonas rurales que tiene que ver con la quema de residuos, ¿no? Eso afecta fuertemente la calidad del aire y también la salud de las personas que respiran ese aire en el campo, en la ruralidad. Entonces, ahí se necesita mejorar muchísimo la gestión de residuos para evitar que haya quemas de residuos. Entonces, menos probabilidad de incendios, menos deforestación, menos quema de residuos. También un aspecto importante en la ruralidad es el uso de leña. Como hay zonas que no están interconectadas con electricidad o que tampoco tienen conexiones de gas natural, por ejemplo, para cocción, pues es necesario terminar de llevarle esa energía a esa ruralidad para que utilicen más o bien gas natural o electricidad en su cocción y menos leña, porque la leña también tiene un impacto sobre la contaminación tanto en los ambientes interiores dentro de las casas como en el aire ambiente. Nosotros no tenemos una situación tan fuerte como la del sur de Chile, en donde ese tema es dramático realmente, que por quema de leña se contamina el aire de una manera terrible, pues por el invierno. Acá no tenemos esa condición, pero de todas maneras sí hay mucha gente que sigue utilizando leña dentro de sus casas y que la contaminación dentro de la casa también es muy alta y también genera problemas de salud, especialmente en mujeres de tercera edad, etc. Entonces, también una ciudad con mayores opciones de energía para esa población, ¿sí? Una energía más alcanzable, tanto eléctrica como de gas natural. E incluso al hacer muchos programas también de llevar energía, por ejemplo, solar a ese tipo de poblaciones, ¿sí? Y complementarla con algunas pequeñas centrales hidráulicas. En fin, hay más opciones para llevar la energía a esas poblaciones y que puedan dejar de utilizar la leña en su día a día, ¿no? La leña ocasional es, pues, chévere, divertida. Un asado con leña, pues, es chévere, pero no todos los días, ¿no? Entonces, es bueno tener esas opciones de energía más limpia, no basada en leña, para las poblaciones rurales. profe, ¿qué acciones concretas podemos decirle a nuestros oyentes que deberíamos emprender desde nosotros, desde la ciudadanía, desde la ciencia, para que efectivamente podamos impulsar políticas públicas para lograr una mejor calidad del aire? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que conocer un poco más de lo que es la calidad del aire y los impactos de la calidad del aire. Hay algo que siempre se menciona
en primer lugar cuando se habla de contaminación del aire, y que aquí no lo hemos mencionado, y es cuánta gente puede llegar a morirse o enfermarse por contaminación del aire. En Colombia hemos estimado, el Departamento Nacional de Planeación, por ejemplo, ha estimado que alrededor de unas 15.000 personas muere tempranamente o prematuramente por contaminación del aire. Y en el mundo la cifra anual es como de 7 millones de personas que se mueren tempranamente por contaminación del aire. Recordemos que la pandemia de COVID-19 generó una mortalidad en exceso, algo así como de 6 millones o 7 millones de personas. Pero la contaminación del aire mata esa cantidad de gente cada año. Y no parecemos aterrarnos ni asustarnos por eso. Realmente tenemos que ser conscientes de que es un problema muy serio de contaminación. Genera muchos problemas para nosotros. Entonces, conocer un poco más del problema es importante, saber esas cifras, y cuando las conocemos y las interiorizamos, es seguro que vamos a manifestarnos, vamos a exigir, vamos a empezar a exigir más, que haya medidas más efectivas para reducir la contaminación. ¿Sí? Conocerla también, por supuesto, y exigir entonces que se mitiguen las fuentes, digamos, las emisiones. Hay una cosa que se pueden hacer también como colectivos de ciudadanos. Resulta que el monitoreo normalmente, históricamente, ha estado centrado en los gobiernos, porque básicamente los gobiernos han sido los únicos pues, que tienen la capacidad de invertir en tecnologías de monitoreo, ¿sí? Que son tecnologías caras, ¿sí? Sin embargo, recientemente, desde hace más o menos una década, una cosa así, un poquito más, se han estado desarrollando tecnologías que pueden servir para monitorear la calidad del aire con muy bajo costo, ¿sí? No tienen, por supuesto, la misma rigurosidad técnica, rigurosidad en cuanto a la medición o exactitud de la medición, pero sirven bastante para poder acercarnos a mirar si la calidad del aire que estamos respirando en algún lugar es buena, regular o mala. Entonces, la comunidad puede organizarse y adquirir algunos de estos sensores que son muy baratos, ¿sí? Para una comunidad de vecinos, digamos, es posible tener un monitor en su barrio, en su comunidad, porque son más o menos $250. Entonces, es posible hacer ese tipo de adquisiciones entre vecinos. Municipios pequeños pueden empezar a tener una idea de cómo es la calidad del aire con este tipo de medidores. Y cuando ya uno tiene la medición, es más consciente de lo que está pasando. Entonces, también empezar a medir, ¿sí? Y no solamente, digamos, los gobiernos, sino también como los colectivos ciudadanos. En Bogotá, de hecho, hay un colectivo que se llama Aire Ciudadano y ha sido muy activo en hacer sus propios medidores a partir de sensores comerciales. Y los han distribuido ya en muchos sitios, especialmente en Bogotá, que están basados acá, pero también los han llevado a otros lugares. Y cuando la gente empieza a utilizarlos, se da cuenta de que yo tengo que estar más consciente de la contaminación del aire y de la calidad del aire que tenemos en nuestro entorno. En los colegios es muy fácil, digamos, hacer ese tipo de proyectos de ciencias, hacer mediciones de la contaminación, y entender qué implicaciones puede tener. Entonces, desde ahí se empieza, desde educarnos un poco, tener más conciencia, porque cuando desarrollamos esa conciencia podemos exigir más a nuestros gobernantes y llevarles esta información para que tomen medidas mucho más eficientes. Yo ya tengo el mío, lo adquirí cuando estaba el COVID y he empezado a medir y me he empezado a dar cuenta precisamente de cómo son los niveles dentro de mi casa y por fuera de mi casa. Los invito a que sigan precisamente a estas personas que nos acaba de mencionar el profesor. Si quieren que hagamos un taller o hagamos unos videos viendo precisamente cómo se hace la medición, escríbanos aquí en nuestras redes. El aire no tiene fronteras. Lo que respiramos hoy en una esquina de la ciudad puede venir de kilómetros de distancia y lo que emitimos aquí puede afectar a otros. Cuidar la calidad del aire es cuidar la vida. Es entender que cada decisión de movernos, consumir y producir tiene un impacto.
Gracias al profesor Néstor Rojas por ayudarnos a ponerle ciencia y conciencia a lo invisible. Y a ustedes por escuchar a Pachamama Power, el podcast donde respiramos conocimiento para cuidar nuestro planeta. Recuerden seguirnos en Spotify, en Instagram, en Amazon Music, en Deezer y en todas las plataformas que ustedes requieran y que juntos podemos hacer una mejor calidad del aire y darle ese regalo a la Madre Tierra, a la Pachamama. Gracias, profe. Muchas gracias, Sonia. Ha sido un placer estar aquí.